Bien. A ver, de lo que estábamos hablando. Yo tengo dos rectas paralelas, A y B, y una transversal, y tengo dos ángulos en posición de correspondiente. Voy a decir que si la recta A es paralela a la recta B, y además los ángulos alfa y beta son correspondientes, entonces, este simbolito es entonces, los ángulos alfa y beta van a ser congruentes. No sé si están con esto en álgebra, pero bueno. Si alfa y beta son correspondientes y alfa es congruente con beta, entonces A va a ser paralela a B. Esto pasa con todos los ángulos, no solamente con los correspondientes. ¿Copiaron? Yo, por ejemplo, a ver, estos dos ángulos, este y este, considerando las dos rectas y la transversal OR, ¿qué posición tienen en la transversal OR? ¿Cómo están ubicados? Son alternos internos. Son alternos internos. Perfecto. Y además son congruentes por todo lo que habíamos visto antes, que habíamos sumado todos los ángulos y sacamos que esos dos ángulos valían 45. Entonces, tengo esos dos ángulos que son congruentes. Además son alternos internos, por lo tanto las rectas que forman sus lados, van a ser paralelas. ¿Sí? No sé si los ven así los ángulos, porque a veces les cuesta. Cuando no lo ven, hagan el dibujo, ¿sí? Afuera, y entonces, sin todo lo que tienen alrededor, lo van a ver mejor. Estos angulitos son alternos internos. Si el problema de visualización es que están parados, dan vuelta a la hoja, que ustedes pueden dar vuelta al cuaderno y yo no. El silencio implica que no entendí mucho lo que estamos haciendo, ¿o sí? Yo sí, profe, pero estoy buscando tengo el celular solo y no puedo ver las dos cosas a la vez. Por eso. Está bien, perfecto. No importa, después en todo caso lo vuelven a mirar. ¿Estamos? Bueno, no sé, está más recto. Bien, ese sería el segundo punto. No hay otra forma de analizarlo, el paralelismo en este caso, pues no tenemos cuadriláteros ni nada. No. Bien, ahí más quedó un poquitito más limpio el gráfico. Me pregunta el otro punto, ¿qué polígono es el AORS? Yo primero lo veía como un trapezoide y después me ubiqué y era como un romboide, pero para el romboide siempre tuve la idea de que dos de sus lados eran iguales y distintos a los otros dos. Y acá es como que hay un lado que no, dirían los chicos, no pega con nada. me tiro más al trapezoide, a un trapezoide. O sea, el lado SO, el segmento SO, habíamos por construcción quedaron congruente con el OR. No sé si como me perdí esa parte, pero bueno, lo había resuelto por ese lado, ¿no? Pero yo estoy AORS, digamos como Sí, que los un lados... trapezoide.
los lados de este polígono van a ser AO, OR, RS Sí. y AS. Sí, te perdiste una parte, porque ya Sí. demostramos qué lados eran congruentes. Sí, bueno, y A ver, espera, este lado sí, que es es congruente congruente al con OR. este porque Sí, son radios. sí. Sí. Después por construcción de isósceles me quedaba que la AS también era congruente al SR. Por Pero construcción de isósceles no, porque comparamos no, los triángulos. los triángulos, Sí. los ángulos, entonces los opuestos quedaban como base. Es como si el triángulo A o S hubiera sufrido una rotación pequeña, ni De siquiera 45 total. grados. De Claro. 45 grados. Entonces, para que me fuera un rombo, por ejemplo, tendría que haber sido. No era ese. Entonces, estaba entre un trapezoide y el romboide, pero ahí se me hizo un nudo. No sabría cómo Bueno, ahora demostrar uno o el otro. tus compañeros te van a decir si es un trapezoide o un romboide con todo lo que dijiste. Alguien, después de todo lo que dijo Gladys, de los lados congruentes, de todo lo que dijo, ¿alguien le puede decir si ese polígono es un trapezoide o un romboide? Un romboide. Un romboide. Sí, porque tiene qué condición. Bien, Elizabeth, un romboide. Porque ella dijo que tiene que tener dos lados congruentes, sí. Seguí. ¿Y qué más? Pares de Sí, lados tiene, o sea, tiene AS y SR que son congruentes, y luego tenés AO y OS que también son Y OR. congruentes. AO y OR que son congruentes. Bien, entonces esa es la definición de romboide. Tiene dos pares de lados congruentes y otros dos pares de lados congruentes, pero distintos de los anteriores, porque si fuesen iguales, entonces esto sería un rombo. ¿Sí? Para trapezoide tiene que ser todo diferente. A veces consideran al romboide como un caso particular de trapezoide, pero nosotros vamos a ponerlo por separado. Vamos a considerar el romboide con sus condiciones y el trapezoide cuando es totalmente irregular. Bien, entonces todos estamos de acuerdo que es un romboide. No sé si ahora sí. Ahora sí, segura. Clarísimo. Bien. ¿No me quedó ninguna pregunta? No. Me quedó, cosa que ustedes quizás no puedan hacer dibujando, porque tendrían que haber hecho muchos dibujitos, tratar de analizar qué pasa cuando el ángulo ABC no es de 45. ¿Se cumplirán todas las mismas condiciones? Yo puse ahí un ejemplo de 49, qué sé yo. A ver, todas las mismas condiciones es, estos triángulos van a seguir siendo isósceles, van a seguir siendo congruentes el AOS y el SOR, ¿sí? isósceles sí van a seguir siendo. Isósceles van a seguir siendo. Sí, porque el radio sigue siendo el mismo. Entonces, Perfecto. Muy bien. Este ya no va a ser más rectángulo, porque si yo varío el ángulo, va a seguir siendo isósceles, pero este no va a ser de 90. Perfecto. Este de acá puede ser congruente con los de arriba. A ver, si yo supongamos, no puedo ponerlo en 60. Mi intención es poner que este ángulo valga 60 grados, ¿sí? Supongan que en vez de 60-27 es de 60. ¿Qué pasa si este ángulo es de 60? ¿Cuánto van a valer los otros dos? 60 cada uno también. 60 cada uno. 60 cada uno. Y entonces vamos a tener, estos triángulos van a ser, en vez de isósceles, Equiláteros. equiláteros. Los cuatro van a ser equiláteros.
¿sí? Porque si el angulito opuesto a la base en todos vale 60, los 3 van a ser equiláteros y ahí sí que los 3 van a ser congruentes, los 4 van a ser congruentes entre sí. Entonces, si varía el ángulo que nos dieron como dato, se van a mantener las condiciones. Si el ángulo llega a ser de 60, las condiciones se amplifican, o sea, voy a tener más propiedades. Yo pregunto, ¿la recta BC y la recta OS siguen siendo paralelas? Sí. Sí, siguen siendo paralelas. ¿Y el AORS sigue siendo un romboide? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si el ABC es de 90? Esperan un segundo que voy a cargar la batería. La consumí toda. Consumí toda la batería. Bien, ¿qué pasa si este ángulo es de 90? Algunas condiciones, ya perdí la comparación de los triángulos, perdí los triangulitos para comparar. Ya perdí el polígono. Me quedaron solamente que las rectas BC y OS son paralelas, eso sí va a seguir pasando. Y si es mayor de 90 voy a seguir teniendo esas condiciones, pero voy a perder todo lo que sea con respecto a los triángulos. Esto realmente, para poder analizarlo un poco, hay que hacer o muchos dibujos, o un caso especial de 90 y ver qué pasa, ¿sí? Y si no, hacerlo realmente con GeoGebra, que es lo que nos permite a veces darnos cuenta de todas las propiedades. Es decir, la pregunta era, si varío el ángulo ABC, ¿qué pasa con todos los puntos que analicé? Y si va de 0 a 90 el ángulo, todos los puntos se mantienen todo lo que averiguamos, coinciden, si no, se pierden algunos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio que haya quedado con dudas? No. Hable ahora o hable dentro de un ratito, no es calle para siempre. Ya se permite más adelante. Bien. Profe, Sí. sería si va de 0 a 90 siempre y cuando sea menor de 90. Claro, hasta 90. Claro. Mayor que 0, porque 0 no puede ser, no existiría el triángulo. Pero menor que 90. Menor que 90. Sí. Claro. Si el ángulo ABC es mayor de 0 grado y menor de 90 grados, se mantienen todas las condiciones que estuvimos viendo hasta ahora. Igual, ayer alguien me preguntó, ¿ay, todo eso lo va a preguntar en un examen? No. No pregunto estas cosas en los exámenes. Todo este tipo de trabajos de investigar, de a ver qué pasa, qué no pasa, de movernos, generalmente no se pregunta. Se pregunta algo muy, muy específico, o sea, ¿qué pasa si el triángulo en vez de ser equilátero es isósceles, pero algo que se pueda deducir más fácilmente? No todo este trabajo de conjeturas que es muy rico para la construcción de conocimiento, pero no para una evaluación que puede durar 2 horas, ¿sí? Pero bueno, las evaluaciones ahora, como son virtuales, duran 24 horas, así que tienen tiempo de mirar. O si los parcialitos que vamos a hacer son de una semana, así que tranquilos. Bien. Lo que sigue son las propiedades del triángulo isósceles, pero para poder seguir con este punto, tenemos que averiguar o definir qué consideramos por mediana, altura, bisectriz y mediatriz de un triángulo. Vamos directamente a dibujar el triangulito.
Bien, si ustedes me ayudan o me dicen, ustedes lo pueden ir dibujando si quieren, y si no, igual de tarea para hoy es jueves, para la semana que viene, le voy a pedir que todo lo que estamos haciendo acá, los 4 elementos que vamos a dibujar, para la clase próxima los dibujen todos en uno, dibujen un triángulo escaleno acutángulo y todos los elementos con distintos colores adentro de esa figura. Y que en un triángulo equilátero después hagan lo mismo con todos los elementos. Pero primero los tenemos que conocer, o ya los conocen a todos. No creo. Pero vamos, a ver, ¿cómo trazo yo la altura? Voy a poner las etiquetas. Del lado AC. ¿Se acuerdan lo que es una altura de un lado de un triángulo? Trazamos ya alturas. Sí. La recta perpendicular que pasa por el punto más alto opuesto, o sea, más lejano opuesto. La altura es una recta perpendicular al lado, pero que corta o que contiene. Hay otro punto que no Segmento, sea el B, segmento. es un segmento, no importa. La altura, me decís que es una recta perpendicular al lado AC, que Sí, pasa por el punto más por el alto, vértice más lejos. opuesto. Ah, tenemos un solo vértice. punto. Sí, Bien. sí. Entonces, repitamos, la altura es en realidad es un segmento. ¿Sí? Es el segmento que está incluido, ¿sí?, en la recta perpendicular al lado AC que pasa por el vértice opuesto, que es el vértice B. ¿Por qué trazamos la recta? Porque nosotros la perpendicularidad la consideramos entre rectas. 2 rectas son perpendiculares cuando al intersecarse forman 4 ángulos rectos. No, por eso trazamos la recta perpendicular y después dibujamos el segmento que va a ser la altura. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo, ahora voy a trazar la altura, digamos, cada triángulo va a tener 3 alturas, ¿sí? Yo puedo trazar la altura del lado AB. Voy a trazar, que me dijeron, la recta perpendicular a AB que pase por el punto C. Va a ser esta. ¿Y cuál sería el segmento? Extender el AB, el segmento AB, o sea, tomar mayor parte de la recta que contiene AB al segmento Dibujar AB. la recta B. Sí. Uh-huh. Dibujamos la recta B, entonces la altura va a ser el segmento que está como en la recta perpendicular, el segmento Incluida. incluido. Bien, entonces yo necesité para trazar la altura la otra recta que contiene al lado. Bien, y yo pregunto, vamos a trazar las 3 alturas ahora. Me falta. ¿Se cortarán las 3 en algún mismo punto? Sí. Sí. Sí, se cortan en un mismo punto. Este punto
donde se intersecan las tres alturas, tiene un nombre especial. Se llama ortocentro. Pregunta, ¿será un punto siempre interior en el triángulo? Dependiendo del triángulo que tenga, es decir, si es acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Si es obtusángulo, se van a cortar afuera del triángulo. Se van a cortar afuera. Bien, las perdí porque al dibujar los triángulos, solamente los segmentitos me desaparecen, pero tengo opción de recuperarlo. ¿Sí? Ahí tengo la intersección de las tres alturas, dibujo otra vez las rectas donde están esos triángulos, esos segmentitos, y el ortocentro se me intersecó afuera. Perfecto. ¿Y si es un triángulo rectángulo? Nadie se anima, esperan que yo llegue, ¿eh? No. Lo digo. Decilo. Coincide con el vértice del ángulo recto. Bien, coincide con el vértice del ángulo recto porque las alturas inclusive coinciden con los catetos, ¿sí? Porque cada cateto es perpendicular al otro, entonces la altura de un triángulo rectángulo coincide con los catetos. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. Bien. Después les voy a mencionar que nosotros también decimos que la definición del texto está de otra manera. Después hay otro elemento que son las mediatrices de los lados del triángulo rectángulo. ¿Cómo dibujo las mediatrices? ¿Cómo dibujaban las mediatrices? Chicos, dibujamos mediatrices un montón de veces. Haciendo el punto ¿Qué? medio. El punto medio del Medio. segmento. El punto medio del segmento, sí. ¿Y ahora qué hago? Al ángulo opuesto. ¿Al ángulo opuesto? ¿Esto es una mediatriz? Sí. No, No. 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 no, Pero Es, si no está en el punto medio y va al vértice opuesto. no, porque la tiene- mediatriz no, Tras la es altura. una recta que corta el punto medio de manera perpendicular. claro, ahí está. Se me hizo un lío. Ahí está. No importa. Entre todos, me gusta que todos aporten su granito de arena, si entre todos la armamos, ¿sí? Esto no es una mediatriz. Porque primero, la mediatriz de un triángulo es una recta, en este caso no es un segmento, ¿sí? Y es la mediatriz del lado, y entonces tengo que dibujar la mediatriz del segmento. Cuando ustedes dibujan la mediatriz de un segmento, ¿cómo la dibujaban? Olvídense del triángulo. Del segmento AC, ¿cómo dibujan la mediatriz? Una recta que pasa por el punto medio nada más. Perpendicular. No, tiene que ser perpendicular. Habíamos asegurado que era perpendicular, ¿sí? Entonces yo tengo una perpendicular al lado AC que pasa por el punto medio. Bien, esa sería la mediatriz. Y voy a tener las tres mediatrices que, casualidad, se cortan todas en un mismo punto. Y a este punto, ¿saben cómo lo llamamos? Circuncentro. Circuncentro. Muy bien. ¿Se acuerdan que lo verán? Circuncentro. ¿Se acuerdan de haberlo visto en algún otro momento en lo que estuvimos haciendo?
Bueno, vamos a seguir. Este En la puntito, actividad de, perdón, profe, la actividad que hicimos de la fuente, exactamente, en la actividad que hicimos de la fuente, que estábamos buscando el centro de la circunferencia, ¿sí? Teníamos el árbol A, B y C, y buscábamos dónde poner la fuente, y era la forma, muchos dibujaron un triángulo en vez de los segmentitos, y la forma de encontrar la fuente era precisamente encontrar las mediatrices, porque yo sé que la distancia de este punto de intersección de las mediatrices a cada uno de los vértices del triángulo va a ser la misma. ¿Sí? Entonces el circuncentro va a ser el centro de la circunferencia circunscripta al triángulo. Todos los vértices de ese triángulo van a pertenecer a la circunferencia. Bien, este punto, volvemos a hacer la pregunta de la vez pasada. ¿Siempre será interior o en algún momento puede ser exterior? Si tengo un obtusángulo, están esperando que lo haga, nadie se anima a contestar. Cobardes, son muy cobardes todos. Si tengo un triángulo obtusángulo, el circuncentro es un punto exterior. Y si tengo un triángulo rectángulo, ¿también va a ser en el vértice del ángulo recto? En un triángulo rectángulo, preguntó, profe. Sí, Puede ser que se corte en el punto medio de la hipotenusa. puede ser. A ver, pensemos, en el vértice no va a poder ser, porque si son mediatrices está en el punto medio del lado. Nunca una mediatriz me va a llegar a un vértice. Entonces, empecemos a todas las cosas que tenemos que pensarlas con lógica, más que moviendo el GeoGebra como estoy haciendo. Bien. Sí, la intersección de las mediatrices es precisamente en el punto medio de uno de los lados, en el triángulo rectángulo, y en este caso en la hipotenusa. Y lo habíamos, me parece que lo habíamos hablado, no me acuerdo. Bien, en el caso del triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. ¿Sigo? Qué dilema, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien o no sigo? ¿Y quieren ver sí, otra cosa? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver otro de los elementos. Me quedan 10 minutos. Bueno, no importa. Vamos a ver otro de los elementos del triángulo, que son las medianas. ¿Alguien sabe qué es una mediana en un triángulo? Menos lo que es una seriana. Sí, me parece que yo hace un momento me confundí con eso y con la mediatriz. ¿Te confundo? Sí, Sí. sí, porque me parece que era el punto medio de un segmento y va hacia el vértice opuesto. Bien, las medianas son los segmentos que tienen por extremo el punto medio de un lado y el vértice opuesto. Entonces, punto medio de un lado, vértice opuesto, punto medio de un lado, vértice opuesto. Estas serían las medianas. El punto de intersección de las medianas se llama baricentro. Este punto será siempre interior o en algún triángulo estarán a un lado o en algún otro estará será exterior.
Pensemos, va del punto medio a un vértice. En un triángulo obtusángulo, las medianas siguen siendo todas interiores al triángulo y el baricentro es un punto interior. ¿Sí? Porque estamos dividiendo al lado por la mitad y va al vértice opuesto, no son rectas que salen del triángulo. En el rectángulo obviamente va a pasar exactamente lo mismo. Me alegra que para la clase que viene tengan que estar dibujando todos estos elementos, así van a repasar un poquito lo que estamos haciendo. Les voy a pedir que el triángulo lo hagan muy grande, si no me van a insultar porque les va a quedar todo una cosa arriba de la otra. Entonces, para no recibir así punzadas en la cabeza durante el fin de semana, háganlo todo separadito. Bien, me falta las bisectrices. ¿Sí? Las bisectrices de un triángulo son precisamente el segmento de bisectriz que está incluido dentro del triángulo. Yo trazo la bisectriz de un ángulo, trazo una semirrecta, ¿sí? El GeoGebra me hace recta, pero es una semirrecta. Y las tres bisectrices van a ser los segmentitos que están incluidos dentro, están incluidos en la bisectriz y están totalmente incluidos dentro del triángulo. ¿Sí? Bien. Esas tres van a ser las bisectrices del triángulo, los segmentos que son parte de la bisectriz del ángulo. Este punto de intersección se llama incentro. Ya después, cuando veamos más adelante los puntos notables de vuelta, vamos a ver por qué se llama incentro. ¿Sí? Este punto, ¿será siempre interior o en alguno de los triángulos, en un obtusángulo, será exterior? ¿Qué hace la bisectriz con un ángulo? Lo divide en dos partes iguales. Los divide en dos ángulos iguales. Entonces, ¿podrá en algún momento estar fuera del triángulo? No. No. Siempre adentro, Sebastián, sí. Y lo vamos a probar. Obtusángulo, rectángulo, acutángulo. Siempre va a ser un punto interior. Bien. Voy a volver al apunte. Quedó que hagan todo en un solo ejercicio y después, para la clase que viene, voy a definir distancia, que es como está definida la altura, y vamos a ver base media y después sí las propiedades del triángulo isósceles. Así empezamos un poquitito con algo un poquito más interesante. A ver, vuelvo. Mediana correspondiente a un lado de un triángulo es el segmento cuyos extremos son el punto medio del lado y el vértice opuesto, que es lo que dijimos recién. Altura correspondiente a un lado del triángulo es la distancia del vértice opuesto a la recta que contiene al lado.
Y acá vamos a definir la clase que viene, que es distancia, que estuvimos hablando de rectas perpendiculares y todo eso. Bisectriz correspondiente a un sector angular, no a un lado, a un sector angular del triángulo es el segmento de bisectriz del sector angular incluido en el triángulo. Y la mediatriz correspondiente a un lado de un triángulo es la mediatriz del lado, es la recta perpendicular al lado en su punto medio. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Espero que haya quedado claro esto porque los vamos a empezar a usar y después vamos a empezar a trabajar con las propiedades. Y si yo tengo que usar, si me hablan de una mediana, sé que la mediana está en el punto medio del lado, por lo tanto esas dos partes del lado van a ser congruentes. Entonces, eso me va a servir para trabajar con todo. Si habla de la bisectriz, tengo ángulos divididos, la mitad de ángulos congruentes, bueno. Todo esto que estamos viendo en general, después lo vamos a ir aplicando. Por ahora nada más, los dejo para el martes. Que tengan muy buen fin de semana. Profe, Igualmente, profe. profe, ¿podría repetir la tarea entonces? Un triángulo acutángulo, colocar todo No, lo que vimos mira, hasta ahora. graficar los elementos está presentados. escrito. El 1 Perfecto. Sí. el 1 y el 5. Si querés hacerlos todos, hacelos todos para practicar, no hay ningún problema. Pero Ok, yo muchas pido que gracias. por lo menos el 1 y el 5. Muy Y lo bien, que profe. pedí todo juntito para que se vea la diferencia que pasa, lo que pasa en uno y en el otro. ¿Estamos? Muy bien. Y lo pueden hacer uno con cada color, porque si no, no van a saber ni lo que hicieron. Le sacan los colores a algún conocido, porque no tengo compás, no tengo transportador, no tengo escuadra, no tengo color. Busquemos. Si no, con puntitos, el uno, con rayitas el otro, para que sean diferentes. ¿Sí? Yo tengo muchos colores para trabajar siempre, ¿eh? Lástima que no tengo pizarrón, pero si no, siempre tengo muchos colores para diferenciar. Bueno, que pasen buen fin de semana. Y cualquier duda nos preguntan a cualquiera de nosotros que les contestamos. ¿Está? Muchas gracias. Gracias, profe. Buen A fin de- todos. Buen Chao, fin de semana. profe, gracias. Chao, buen fin de, cuídense. Todo, profe, gracias. Chao. ¿Todo bien? ¿Salió bien? Bueno. Sí. No sé, yo noto que no entienden y les cuesta, ¿viste? Pero bueno. Estaba pensando en ejercicios más fáciles para empezar a mandar. Sí. Sí, sí. Sí, porque no. Yo no sé si tienen con vergüenza o no. No sé qué pasa. Y bueno, Hay que veremos. esperar. Hay que esperar, ¿no? A que se acomoden.